Sí, buenas tardes. No sé si se escuche mejor el audio por en esta llamada, en este en vivo. No sé si pueden comentar si tenemos buen sonido por aquí. El día de hoy vamos a continuar con el círculo de conferencias que teníamos programadas de pensiones para que puedan tener y conocer cuáles son los derechos que ustedes tienen y poder disipar sus dudas respecto a la pensión de vejez. No sé si alguien que me pueda decir si efectivamente se escucha bien, si se escucha mejor. Bueno, seguimos esperando que se conecte un poco más de personas. Teníamos unas invitaciones realizadas para, para poder disiparle sus dudas respecto a la pensión de cesantía. Perdóname, de vejez. Ok, perfecto. Pues miren, continuando con lo que habíamos hecho la semana pasada respecto a la pensión de invalidez que estuvimos comentando, la pensión de vejez viene en un mismo ramo financiero que la pensión de invalidez, es decir, estas dos pensiones, tanto la de cesantía, vejez, invalidez, vienen del mismo, es decir, de la misma línea financiera. Línea financiera me referiría a que el dinero que nosotros aportamos a nuestras cuentas, tanto de retiro de vivienda, cesantía, vejez, cuota social, se dividen en dos regímenes económicos. Uno es el que va directamente a lo que son accidentes de trabajo, que sería otro régimen financiero, y el resto se va a retiros, vejez, cesantía, cuota social. Esta distinción es importante porque lo que a nosotros nos interesa es saber por qué unas pensiones son compatibles con otras y por qué unas nos cuestan más eh, o nos pagan más en términos de si yo tengo una incapacidad parcial permanente, si tengo una invalidez, si tengo una enfermedad general y si soy invalidado por causa de esta enfermedad general o si tengo un accidente de trabajo, el valor de mi órgano, el cual haya yo tenido esa disfunción o esa pérdida, por cuánto será el monto de la pensión o la valoración de ese miembro que yo habré perdido y por qué se me paga más, por qué se me paga menos, porque es compatible una de la otra y porque unas pensiones no pueden ser compatibles, como sería el caso de la pensión de cesantía y de la de vejez, porque ambas pensiones de donde viene es el mismo régimen financiero, porque el fin de las dos es que la persona, que el asegurado deje de trabajar por la causa de la edad y de haber reunido los requisitos que se establecen en la ley del Seguro Social. Y esos requisitos son reunir las semanas cotizadas, tener la vigencia de los derechos y no tener un trabajo remunerador. En la cuestión de cesantía, son los mismos requisitos,
que se pide para la pensión de vejez, con la diferencia que la pensión de vejez se concede con un importe superior, porque al momento de tener 65 años, pues las personas ya habrían trabajado todavía más, 5 años más a partir de los 60, y su pensión ya la podrían recibir al 100%, de lo que le corresponde en la vejez, y en la cesantía les pagarán hasta el 85% de esa pensión del 100% que sería la de vejez, es decir, el 100% de la de vejez como un total, el 100% sería la de vejez, y luego la de cesantía restándole un 5% a su pensión de manera anual por los últimos 5 años que hubiese cotizado. Bueno, sin tener más preámbulo, vamos a comenzar respecto a cuáles son los derechos que se tienen por parte de los asegurados, y cuáles son estas diferencias que nosotros podemos ver y hacer valer en un juicio, primero de manera administrativa, y después, si el instituto no nos quiere conceder la pensión, de manera legal, ya en un procedimiento judicial. La pensión de vejez, como lo comentaba, está establecida en el artículo 162 de la Ley del Seguro Social, y se concede por haber cumplido 65 años de edad y haber reunido con la ley anterior 500 semanas cotizadas. Estas 500 semanas cotizadas, pues obviamente es como el mínimo de semanas que los asegurados debieron de reunir, y en la ley de 1997 serían 1250 semanas y tener la misma edad, 65 años de edad. Obviamente al momento de que soliciten la pensión de vejez, los asegurados tendrán que exhibir la baja de su último patrón. Esto es porque en ese momento se acreditaría que la persona ya no tiene la intención de seguir laborando, ya no tendría la intención de seguir prestando sus servicios para algún patrón, y pues obviamente por la edad se estaría pasando al retiro. Ese retiro, que el ideal es que se pase con una dignidad, y que obviamente el dinero que van a recibir por parte del Seguro Social pueda ser de una manera digna, que le alcance, que sea suficiente para poder llevar su vida laboral, el resto de su vida de una manera digna. Hay muchos supuestos, hemos ayudado a muchas personas en las cuales habían tenido problemas para poder pensionarse, porque se les había señalado que no tenían vigentes sus derechos, o que no habían tenido reunidas las semanas, y también habrían tenido duplicidades de números de seguro social. Entonces, pues eso genera un problema, porque si las personas trabajaron en Ciudad de México y ahí empezaron a computar semanas, posteriormente se fueron a trabajar a Zacatecas, luego a Sonora, entonces tienen semanas por todo el país, y esas semanas el ideal es que se computen y que sean homologadas. Hemos tenido asuntos en donde a la totalidad han tenido 3 o 4 números de seguro social, porque el patrón los daba de alta en México, y luego al momento de cambiar de ciudad los daban de alta con un nuevo seguro social, porque no tuvieron la precaución de traerse el anterior o no lo conocían ni siquiera, y eso genera que haya una diferencia importante entre las semanas que van cotizando y obviamente pues entre sus aportaciones. Esto nosotros lo podemos solucionar a través de la vía administrativa con una reclamación, o bien podemos hacer dentro del juicio, dentro de la demanda, señalarles y ofrecer los números correctos, así como las pruebas, para poder acreditar que efectivamente esta persona ha tenido toda su vida laboral una relación formal, y esa relación formal pues, le generaría por sí sola, le generaría derechos, y esos derechos pues obviamente hay que aterrizarlos, hay que conquistarlos. Los derechos se dice que se tienen, pero la realidad es que se conquistan. No hay derechos que se tengan de manera, sí hay algunos, como el derecho a la vida, pero la mayoría de los derechos deben ser conquistados, porque si bien están a veces puestos en la ley, existen muchas trabas administrativas. Y hablando de pensiones, pues es una situación en la cual se trata del erario nacional.
Entonces es dinero del Estado, y como todo Estado lo que se trata es de tener una política no precisamente no pago, pero es una política de no gasto o de justificar el gasto. Y para justificar esos gastos nosotros tenemos que presentar un juicio, y con el juicio pues obviamente ya no es precisamente un gasto para el gobierno, sino una obligación de pagar. Entonces, como les comentaba, tenemos las dos leyes, la del 7.3 y la del 9.7. En la primera solamente se piden 500 semanas. No se escucha, me comentan, no sé si los demás o el resto escuche. Según yo ya se había solucionado el problema del audio. Si quisiera que me sigan comentando por si podemos hacer algo más. La cuestión de ambas leyes, una pide 500 semanas, la ley del 9.7 pide 1250 semanas, y la edad es la misma, sería la edad de 65 años para poder tener la pensión de vejez. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que no se tarden a tener la pensión de vejez, es decir, si las personas pueden pensionarse con la cesantía, si bien es un porcentaje menor, pero este porcentaje no es tan significante, y que sí es lo que nos puede ayudar es que a partir de los 60, pues obviamente te retiras más joven, te retiras con cierta vitalidad todavía, y te retiras con algunos proyectos. En la experiencia que tenemos tratando con gente, con adultos mayores, nos han dicho que inclusive al momento que se pensionan a los 60 pueden todavía viajar y pueden todavía realizar ciertas actividades que obviamente con mayor edad será un poco complicado. La ley del 7.3 establece que al momento en el cual la persona pretenda solicitar la pensión de vejez, tendría que tener la baja, como lo había comentado hace un momento, y con esa baja administrativamente harían el trámite para poder darle la pensión. Después pasará a la cuantificación, que esta cuantificación tendrá que ser exactamente igual que como se cuantifica la pensión de invalidez, es a través del artículo 167 de la ley del Seguro Social. No sé si se escuche o tampoco escuchen el resto por algo que me comentan aquí. Voy a tratar de hablar más fuerte. El artículo 167 establece la manera en la cual se pagan las pensiones a través de dos líneas. Uno es las semanas que se computaron, las semanas que se tuvieron, las semanas que trabajaron durante toda su vida laboral, y el otro son las semanas, el monto del salario base de cotización. El salario base de cotización es con qué dinero lo tenían registrado su patrón al trabajador. Es decir, que si nosotros tenemos un salario de 300 pesos, en base a ese salario, el patrón, al momento que nosotros solicitamos la pensión de invalidez, el Seguro Social va a tomar esos 300 pesos y los va a meter en una tabulación por porcentajes a través de ese artículo 167. Nosotros les podemos ayudar si ustedes quieren saber cuánto es el monto que les podría tocar. Es decir, ustedes nos tendrían que decir cuántas semanas ustedes trabajaron y el dinero, cuánto era su salario cotizado, base de cotización promedio. Este promedio es de sus últimas 250 semanas. Por lo tanto, usted tendría que tener cuánto fue lo que ganó durante sus últimos 5 años, últimos 5 años que estuvo trabajando como trabajador asegurado. Entonces, con estos últimos 5 años hace el promedio de esos salarios y nos lo da. Y también usted tendría que decirnos, yo empecé a trabajar a partir de 1973. Entonces, de 1973 y dejé de trabajar en el 2020. Para poder sacar ese cálculo, claro que sí, ahorita deben de estar comunicándose con usted, don Antonio, para que le puedan hablar inmediatamente. Si usted empezó a trabajar en 1973 y dejó de trabajar en el 2020, usted habrá trabajado 47 años. De estos 47 años, pues obviamente entre 47 años que significan que
puede multiplicar 52 semanas que vale el año por los 47 años. Entonces, 52 semanas por los 47 años nos da a 2.444 semanas. Ese sería el total de las semanas que usted hubiera trabajado ininterrumpidamente de manera, si nunca hubiera sido dado de baja por el patrón. Es decir, yo empecé a cotizar, a trabajar en el 73 y hasta el 2020 me dan de baja. Y ya tengo los 65 años, por lo tanto tengo 2.444 semanas, que eso lo que le va a generar son incrementos para su pensión, es decir, se le va a pagar más dinero. No es lo mismo que usted tenga solamente las 500 semanas, que es el requisito mínimo que le exigiría la ley. Esto es decir, si yo solamente trabajé 10 años, al momento que vaya a solicitar mi pensión de vejez, me va a decir el instituto, ok, cumples con el requisito, te voy a quitar esas 500 semanas, pero el resto no te voy a dar mucho dinero porque solamente trabajaste 500 semanas. Por lo tanto, de estas 500 semanas que me estás quitando, no voy a tener dinero para poder darte incrementos a tu pensión y mi pensión va a quedar baja. Si yo tengo por 2.444 semanas, señalando con el ejemplo de haber trabajado desde 1973 hasta el 2020, pues había trabajado los 47 años, que multiplicado por 52, que eso es el año se mide en 52 semanas, por lo tanto esas 52 semanas por los 47 años nos da los 2.444 semanas, y esas semanas le voy a quitar las 500 semanas que me pide de ley el IMSS, y voy a tener 1.944 semanas de más. Esto es lo que sí me va a dar mucho dinero al momento de pensionarme, porque como tengo muchas semanas, entonces me va a generar que efectivamente al momento que tenga yo la pensión me va a dar muchos incrementos en términos de esa ley de 1973, que es la ley vieja. ¿Qué es lo que pasa con la ley nueva del seguro? Pues no pasa esto porque no existe esa ley, no existe ese artículo de la ley, el artículo 167, sino que la administradora de fondos para el retiro, o sea la FORE, es quien me va a pagar la pensión, y me la va a pagar de una manera distinta. Me va a dar un 30% de la cuantía básica. Entonces mi pensión pues va a ser no precisamente la mejor, o no va a ser tan proporcional a lo que yo ganaba, porque voy a tener, ni tampoco se me va a premiar por los años de servicio, sino voy a tener una pensión limitada. Esto ya está establecido desde hace muchos años, desde 2012, 2013, que la Corte ya estudió este tipo de temas, y ya no hay cuestiones que se puedan estar resolviendo respecto a la ley nueva o la ley de 1997. Como ustedes saben, ahorita hay una propuesta de ley en el Senado que quiere reformar las pensiones, pero mientras no se apruebe, tendríamos la ley nueva, la ley del 97, que nos pagan los afores, que no es una pensión conveniente para la gente que trabajó en la ley anterior, y la ley anterior que va a pagar en términos del artículo 167, y que sí nos premia por trabajar más tiempo, nos premia por haber trabajado mucho más tiempo por años de servicio, y se promedia con las últimas 250 semanas. Entonces, para poder estar claros con qué ley nos conviene, pues obviamente nos conviene la ley de 1973. Ahora, ¿qué me van a pagar también? ¿Qué me van a pagar también cuando, muy bien, gracias Jesús, ¿qué me van a pagar también cuando yo me estoy retirando, cuando yo tengo la pensión de vejez? Lo que me va a llegar también es, si yo estoy en la ley del 7.3, me van a pagar retiro, cesantía me van a pagar retiro 92, SAR 92 y vivienda 97. Eso es lo que viene en su estado de cuenta de la FORE. Si usted ha visto el estado de cuenta de la FORE, que le tiene que llegar 2 veces al año a su correo o a su domicilio, ahí va a poder ver cuánto dinero tiene en su subcuenta de vivienda. Es decir, va usted a ver su estado de la FORE, al reverso viene establecidos cuáles son los montos, cuál es el dinero que se encuentra ahí. Ese dinero no todo es suyo, no todo se le va a devolver, pero sí se le va a devolver una parte
Y esa parte es lo del retiro 92, SAR 92 y vivienda 97. Si usted no sacó una casa, si usted no sacó un crédito de vivienda, ahí va a tener forzosamente dinero. Ese dinero se lo van a dar porque ese dinero no se va a financiar su pensión. Ese dinero se le va a quedar a su disposición una vez que se le da la resolución de pensión, igual que lo de retiro, igual que lo del SAR 92. Esos tres supuestos son los que se le van a entregar en un cheque aparte por parte del Infonavit, por parte del Afore, del SAR, perdón, y eso se le va a dar cuando usted ya tenga la resolución de pensión. Ahora, si usted no tiene una resolución de pensión favorable y le niegan la pensión, es decir, que tenga una negativa de pensión de vejez, lo que querrá decir esto que el IMSS dice, usted no tiene los derechos, no tiene las semanas o inclusive está fuera del periodo de conservación de derechos. Este periodo de conservación de derechos es el equivalente a una cuarta parte de su vida laboral. Es decir, si usted trabajó 20 años, una cuarta parte de esos 20 años van a conservarse sus derechos, que querrá decir 5 años. Si usted termina hoy de trabajar, estamos en septiembre de 2020, entonces tendrá 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, hasta agosto del 2025 vigentes sus derechos para poder demandar la pensión de vejez. Si usted lo hace con posterioridad a la fecha de la vigencia de derechos, con posterioridad a este término, a usted no se le van a dar de manera administrativa y le van a decir que tiene que volver a cotizar 52 semanas. 52 semanas, como ya lo dije hace un momento, son un año de trabajo. Entonces, si usted tiene 65 años y la ley le dice que va a tener que trabajar un año más, entonces usted pues tendrá que forzosamente estarse pensionando hasta los 66 o 66 y medio, 67 años, y obviamente pues eso no es recomendable porque pues obviamente ya a esa edad hay una vulnerabilidad natural de las personas y el ideal es que ustedes pueden terminar antes para que disfruten esa tercera parte de la vida, esa parte de la vejez y lo hagan de una manera que sea más llevadera. Por lo tanto, para estar resumiendo, en cuanto a lo que sí podrían hacer, sería que a partir de los 60 ustedes ya sepan cuántas semanas tienen, o ustedes ya sepan cuánto salario tienen, cuánto salario promedio, nos puedan dar a nosotros esos datos y nosotros les podemos hacer el cálculo de manera gratuita para que ustedes sepan cómo o más o menos cuáles serían los importes de sus pensiones. Ahora, si usted piensa que se siente fuerte, pues puede seguir trabajando hasta cumplir los 65, pero más de los 65 años no es recomendable. ¿Por qué? Porque no va a obtener ningún beneficio adicional. Hasta ahí, hasta los 65 años, usted va a recibir el 100% de su pensión. Ese 100% de su pensión, pues obviamente, si usted cumple a los 66, 67, inclusive 68, no va a tener absolutamente nada de beneficio y sí va a tener un desgaste. Nosotros sugerimos, como ya así le decimos a todos nuestros clientes, que a partir de los 60 años usted ya tiene un 75% garantizada su pensión. A los 61 tendrá un 80 y así sucesivamente. A los 62 un 85, 63 90, los 64 95 y a los 64 6 meses un día tiene ya el 100%. No se recomienda que trabajen más que este tiempo porque no se recomienda que trabajen más de este tiempo porque no va a obtener algún beneficio mayor a ese 100% de su pensión. Me siguen comentando que no se escucha. No sé si los demás se escuchen bien o tal vez podemos hacer otra prueba de sonido o volver a conectar aquí el audio. Sí quiero ser claro en cuanto a que es importante que ustedes sepan dónde está su dinero, y quién lo tiene. Eso es porque debemos de tener identificado, por decir, dónde está el dinero de la subcuenta de vivienda,
¿Dónde se gastó? Hay mucha gente que pidió préstamos de desempleo y se baja el número de semanas cotizadas. Eso obviamente nos genera un problema porque de la noche a la mañana puede aparecer un número importante de semanas si ustedes pidieron préstamos durante su vida laboral. Aquí el ideal es que nosotros podamos tener toda la información para poder explicarles, para poder decirles qué es la mejor opción que pueden tener. Ahora, hay algo que la Corte resolvió hace poco que dice que la conservación de derechos es un derecho que ustedes tienen adicional, es decir, que a partir de la fecha que ustedes terminan la relación laboral con un patrón, por eso se le conserva una cuarta parte de la vida laboral todavía más. Pero es difícil que luego los clientes, los asegurados, consigan un trabajo a los 64 años, a los 63 años, a los 65 años. Esto es complicado, pero sí es posible. Nosotros tenemos la fortuna de contar con algunas empresas que pueden ayudarnos a dar de alta a algunos clientes como sus trabajadores y darles un trabajo adecuado a sus posibilidades, pero es difícil porque obviamente sí hay gente que no puede trabajar y obviamente pues un patrón no va a querer ofrecerles un trabajo si no pueden ellos valerse para realizar cierta actividad. Pero bueno, se pueden también acercar con nosotros, comentar esta situación y podemos ver alguna alternativa, algo que podamos nosotros hacer por ustedes y que puedan obtener ese requisito de las 52 semanas que pide la ley para poder tener vigentes sus derechos. Ahora, ¿qué pasa si yo voy al seguro y me dicen que no tengo la conservación de derechos y me expiden una negativa de pensión? Si ustedes no tienen derecho a la pensión, lo que puede suceder es que en el momento que reciban la negativa, todo el dinero que aparezca en la subcuenta, si ustedes son ley 73, o sea, la anterior ley, todo ese dinero que aparece en la subcuenta en cesantía, vejez, cuota social, retiro, SAR 92 y vivienda 97, se los pueden regresar en una sola exhibición. Es decir, todo el dinero que venga en su estado de cuenta en la FORE, sí se lo puede dar, siempre y cuando ustedes tengan una negativa de pensión, pero ya no van a tener el derecho para demandar o para pedir una pensión de vejez o en su caso de cesantía. Quiere decir que como ustedes no van a tener o no tienen el derecho, todo ese dinero que está establecido, guardado en las subcuentas, es suyo y sí hay que pedirlo. Esto no sucede con las personas que son de la ley de 1997. Ya está delimitado por la Corte que todo ese dinero que está en la ley del 97 se va a financiar las pensiones de las personas, por lo tanto no se regresa ningún peso. Hasta aquí yo quisiera saber si hay alguna duda, si respecto a lo que he dicho y a los que me hayan podido escuchar, si tienen alguna duda, si tienen alguna experiencia, si ha sucedido algo respecto a lo que les he comentado o si tienen alguna duda respecto a alguna otra situación que hayan visto, que hayan vivido, que le hayan comentado a alguno de sus familiares, con toda confianza la pueden preguntar. También quisiera pedirles si pueden, ahora que hay más gente conectada, compartir el en vivo para que más compañeros de ustedes o familiares puedan conocer sus derechos, porque aquí lo importante es saber para poder exigirlos. Si ustedes no saben o si ustedes nada más traen cierta información, es más difícil o es más fácil para el instituto o para quien sea como comúnmente se dice, batearlos, traerlos como pelota, traerlos de un lado al otro diciéndoles, ahora tiene que ir a la FORE, ahora tiene que ir a la subdelegación, no es en esta subdelegación, es en otra, presente un recurso de reclamación, si usted tenía 2 semanas, dos números de seguro social, presente el recurso. Todas estas cosas nosotros que nos han compartido nuestros clientes sabemos que suceden y obviamente tratamos nosotros inclusive de mandarlos con alguno de nuestros abogados para poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque como se trata de personas de la tercera edad,
de juventud acumulada. Es muy sencillo para las personas jóvenes o algunos trabajadores que no sean tan comprometidos de dejarlos en espera, de darles largas, de traerlos vuelta y vuelta, y eso obviamente es un problema. También hemos tenido asuntos en los cuales se les detiene la pensión o se les empieza a rebajar dinero de la pensión de vejez. Esto no puede ser o no podría ser sino de una manera legal. Es decir, el instituto sí tiene facultades para poder rebajar dinero de sus pensiones, pero siempre y cuando se le notifique a usted de algún asunto o si se le notifica a usted de alguna situación en especial que usted no sabe o que usted desconoce que sucedió. Nosotros hemos presentado ahí en estos casos amparos para que se les pague lo que se les está descontando de una manera ilegal o se les reanude su pensión. ¿Por qué? Porque esto debe ser inmediato. Usted no tiene que estar esperando a que el agente del instituto esté pensando en que a la otra semana que regrese lo van a ver el asunto para poder. Usted no debe de tener esa espera porque es apremiante, es necesario que usted de manera inmediata se le restituya ese pago porque obviamente usted depende de esos pagos. Al momento de depender de esos pagos, pues es una cuestión que es inclusive de vida o muerte, porque usted no puede estar esperando a que le den una resolución en una semana o venga a la otra semana o hasta la otra semana que me digan. Esto se tiene que erradicar. Entonces, seguimos con la charla. Las leyes, tanto la del 7.3 como la del 9.7, sí generan la opción para poderles darle la pensión, pero como ya lo mencionamos hace un momento, no es conveniente esperar a que, no es conveniente para que se le dé administrativamente, más bien, no es conveniente que no se le, ok, Federico, muy bien, no es conveniente que usted esté vuelta y vuelta o que presente un recurso ante el propio seguro para poder homologar sus semanas. Si usted, porque si usted tiene 2 o 3 números de seguro social, por decir, la gente que era ferrocarrilera, que inclusive trabajaba tenía su propia seguridad social, al momento que hacen el convenio de incorporación, el convenio de incorporación les da semanas por default, porque así se conviene entre la empresa y el instituto. Pero esta situación luego la desconoce la gente del propio instituto y no les agrega esas semanas. Entonces, este es un problema de desinformación, el cual al final le afecta de manera directa a los trabajadores, porque estas semanas no son computadas. O la gente, como ya lo dijimos hace un momento, la gente que ha trabajado en diferentes partes de la República no computa la totalidad porque antes se trabajaba de una manera escrita y todos los documentos que se realizaban, toda la información era documentada y se pasaba a grandes archiveros, y esos grandes archiveros no, al momento en 1982 que se creó el sistema y que se pasó al SINDO, no se mutó de una manera correcta porque la gente tenía cotizaciones en San Luis, cotizaciones en Sonora, cotizaciones en Chihuahua, y entonces no se homologaron de manera correcta. Y al no homologarse de manera correcta quiere decir que va a tener usted menos semanas. Es lo mismo que cuando el patrón lo tiene registrado con un salario inferior. Si usted no tiene documentos o si usted no le ha dicho o no guarda ciertos documentos para poder decirle al instituto, mira, yo ganaba 500 pero me tenían registrado con 150, entonces pues obviamente hay una diferencia, y en esa diferencia lo que va a generar en esa ley de 1973 es que su pensión sea inferior. No impacta mucho o no impacta nada en la ley de 1997, porque la tabulación es distinta. Ahí no está en cuenta la establecida el 167 de la ley del Seguro Social, por lo tanto ese pago es muy diferente, se cuantifica de una manera diferente y quien se la paga pues es el Afore. Entonces esas partes sí no es no se parecen ni la del 7.3 ni la del 9.7. La mayoría de las personas están terminando de jubilarse, de pensionarse con la ley del 7.3.
¿Qué pasa si usted empezó a trabajar con la ley del 7.3 y luego termina con la ley del 9.7 para la pensión de vejez? Pues lo que sucede es que le van a decir a usted cuál pensión quiere, si la del 7.3 o la del 9.7. Pues obviamente usted debería de escoger la del 7.3 porque trae mayores beneficios, y con esa ley del 7.3 lo que le va a dar es la cuantificación en términos del 1.67, pero esta tiene un tope. Este tope lo acaba de resolver la Corte, que dice que no puede ser superior a 10 tantos del salario mínimo. Por lo tanto, esta pensión no va, como usted solicitó la del 73, va a estar topada a 10 tantos del salario mínimo, que es a la actualidad de hoy. Esto no sucede para la gente que viene la del 97, porque obviamente si ellos ya no tienen un tope de 10 tantos del salario mínimo, tienen un tope de hasta 25 veces el salario mínimo. Pero la cuantificación es muy diferente, y la cuantificación, al ser muy diferente, pues no lleva las mismas reglas respecto a los 10 tantos del salario mínimo como a los 25, porque se trata de salarios superiores o muy altos, que en la mayoría de los casos no se aplicaría. Hay otra situación también que se llama la modalidad 40. Para las personas que estén pensando o estén planeando hacer usted su retiro o tener una pensión de vejez, es posible que usted a los 60 años empiece a administrarse de manera voluntaria en términos de esa modalidad 40. La modalidad 40 no se encuentra establecida en la ley, se encuentra establecida de manera interna en el Seguro Social, y en lo que ofrece el IMSS es que a través de esas aportaciones voluntarias usted se va a generar una pensión superior, y esta pensión sí puede ser muy superior a lo que comúnmente paga el Seguro Social en una pensión, tabulándola en términos de la ley del Seguro Social. Esto es ¿por qué? Porque los regímenes de seguridad social, como lo dije en un principio, se dividen obviamente en la cuestión de cesantía, vejez, cuota social, vida, y también se encuentra pues todo el área que es la atención clínica, farmacéutica, hospitalaria. Y esa parte lo que ayuda es que cuando yo soy trabajador, pues yo voy a tener mi seguro médico, yo voy a tener mi atención médica, yo voy a tener mi atención hospitalaria, yo voy a tener acceso a las medicinas, y esa parte me la quitan de mi dinero que tengo yo como trabajador. Parte de lo que se me requiere, se me quita de mi salario, parte de lo que aporta el patrón, ese dinero, parte de eso se va únicamente a embarazo, guarderías, atención médica, clínica, farmacéutica, hospitalaria. Pero ¿qué pasa si yo pido o presento aportaciones voluntarias? Las aportaciones voluntarias van a impactar única y exclusivamente retiro, y retiro es obviamente la pensión de vejez, que es la pensión en donde nos encontramos. Esta pensión va a impactar el importe total que yo voy a poner como voluntario, y no voy a estar pagando ni accidentes de trabajo, ni enfermedades, ni guarderías, ni las otras prestaciones que mencioné, porque solamente ese dinero se va a ir para retiro. Por lo tanto, todo mi dinero se va a esa subcuenta, y entonces me va a impactar muchísimo más para que yo, al momento de pensar en el retiro a los 65 años, vaya a recibir una pensión muy superior, que puede ser hasta 50,000 pesos, 60,000 pesos. Creo que son 58,000 pesos lo que está topada en la modalidad 40, porque todo mi dinero se va única y exclusivamente a retiro. Por caso contrario, cuando yo soy un trabajador y estoy trabajando de manera ordinaria, no aporto voluntariamente, se me queda mi pago únicamente a que la ley del Seguro Social se me tabule, y se me va a tabular en cuanto a semanas y mi salario promedio. Esa tabulación es muy diferente a la modalidad 40 que mencioné, porque la modalidad 40 se impacta 100% a mi pensión de retiro, pero yo ya no podría gozar ni de la atención médica, clínica, farmacéutica, hospitalaria, porque todo ese dinero lo estoy metiendo solamente a mi cuenta de retiro. Es decir, yo a través de mis hijos me pueden dar de alta a la esposa, para que yo todo mi dinero lo aporte en una cuestión voluntaria, y así incrementar
mi pensión y no estar únicamente esperando recibir la tabulación administrativa en términos de la ley. Entonces, esa parte de la modalidad 40 sí puede ser planeada y puede ser planeada de una manera correcta siempre y cuando usted vaya con la gente correcta. Si usted va con los coyotes o la gente que está en el instituto afuera, le van a pedir dinero para la tabulación, y eso no lo recomendamos. Lo que yo recomiendo es que vayan directamente al Seguro Social, ahí en ventanilla, y pidan que quieren ustedes cotizar de manera voluntaria en la modalidad 40. Solamente el IMSS tiene esos tabuladores y solamente el IMSS le puede hacer esas corridas. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la información oficial. La demás gente que se dedica a eso luego pide por adelantado y luego les dice que van a ganar más dinero, etcétera, etcétera. Eso no es recomendable. Sin embargo, pues obviamente siempre estará a su elección. Nosotros lo podemos orientar y decir qué es lo que consideramos que es seguro, y en base a lo que sí hace seguro, que sea obviamente con línea directa del propio instituto, usted puede hacer una muy buena planeación de su pensión de vejez a partir de los 60 años en esa modalidad. Por lo tanto, existe para poder pensionarse bajo esa modalidad la posibilidad que usted empiece a los 60, 61, 62, 63, porque al final usted va a estar aportando voluntariamente, es dinero suyo que va a aportar directamente a su pensión de retiro, no se va a esperar, no va a estar dependiente de lo que le vaya a dar la propia ley del Seguro Social. Entonces, esa parte sí puede usted hacer algo interesante si quiere pensionarse a través de la modalidad 40. El resto de información respecto a la pensión de cesantía, pues hay muchísima, pero prácticamente se reduce a que usted, si tiene las 500 semanas como trabajador del Seguro Social y usted tiene la edad y está dentro del periodo de conservación de derechos, usted va a tener seguramente la pensión. Usted, si tiene alguna inconformidad, nosotros sugerimos que primero obtenga la pensión, porque usted ya tendría asegurada la atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria, y con eso después puede pelear un incremento en dado caso que usted haya tenido más números de seguridad social, que usted haya tenido más patrones, que el Seguro Social no le haya tenido dado de alta con el salario real que usted tuvo. Todas esas diferentes cuestiones las puede usted pelear, pero lo que recomendamos es que sea después de ya tener la pensión. ¿Por qué? Porque usted ya se asegura que va a tener la seguridad tanto médica, clínica, farmacéutica, y obviamente esa es una ventaja, pues obviamente a esa edad. Entonces, no sé hasta aquí si hay alguna duda, si alguno de ustedes tenga alguna experiencia que quiera compartirnos respecto a los que ha vivido o qué le ha contestado la autoridad, y nosotros con mucho gusto podríamos responderle. No sé si siga habiendo algunos detalles de audio o si mejoró. Parece que había detalles a un principio, pero bueno, con mucho gusto nosotros estamos a su disposición, tanto en esta página como en los teléfonos de la oficina que aparecen en la publicación, y con toda confianza nos pueden escribir, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden mandar un inbox, y nosotros los podemos responder cualquier duda que tengan. Y también, si ustedes consideran que tienen derechos y que no han sido bien orientados o bien defendidos, también con todo gusto nosotros les podemos ayudar. Tenemos algunos otros servicios, y si en esta situación también consideran que tienen derecho, nosotros también podríamos ayudarlos en las cosas que ustedes nos indiquen. Si no hay nada más por el momento, pues nosotros me despediría. Soy el licenciado Daniel González Monsiváis de Safe Solutions Abogados, y estamos para servirles en los teléfonos y en la página de Facebook, en la página de Instagram. Y si están aquí o son de otro estado, nosotros estamos en Nuevo León. Si están en otro estado, también les podemos ayudar. Si están inclusive en Estados Unidos, porque ahí hay gente que tiene mucho dinero y derechos, pero no lo saben, también les podemos ayudar y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.